¿Puede una sola voz contener todo el dolor, la pasión y el misterio de un país entero? Bienvenidos a La Otra Cara de la Fama, el canal donde revelamos lo que nadie se atreve a contar sobre las figuras que marcaron historia. Hoy nos adentramos en la vida de una mujer que no solo cantó con el alma, sino que arrastró un destino lleno de escándalos, amores prohibidos, discriminación, traición y una fama que nunca le fue justa. Esta es la historia oculta de Toña la Negra, la mujer que enamoró a Agustín Lara, y al mismo tiempo, fue silenciada por una industria que no soportaba su poder. Nacida como Antonia del Carmen Peregrino Álvarez en Veracruz, desde niña demostró una voz fuera de este mundo. Pero también cargó desde pequeña con el peso de su color de piel. En una época donde el racismo era descarado, Toña se abría paso en cantinas y cabarets, desafiando miradas, burlas y puertas cerradas. La llamaban la negrita atrevida por atreverse a cantar boleros, un género reservado para voces blancas. Pero su voz era tan poderosa, tan desgarradora, que ni los más conservadores pudieron callarla. Y ahí comenzó la leyenda, y también el castigo. Su salto a la fama fue explosivo cuando Agustín Lara la descubrió y la convirtió en su musa. Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, muchas de las canciones más icónicas de Lara fueron escritas para ella, con ella, y según algunos, gracias a ella. Porque varios estudiosos afirman que Toña participaba en la composición, pero jamás recibió crédito. El hombre que la lanzó al estrellato, también se quedó con sus méritos. ¿Era amor, explotación, o ambas cosas disfrazadas de elegancia? Y ahí viene el primer gran escándalo. Se decía que Toña fue amante de Agustín Lara mientras él aún estaba casado. Que vivían un romance secreto lleno de excesos, peleas, celos y reconciliaciones tormentosas. Algunas noches ella lloraba en el escenario, no por la canción, sino por lo que había pasado minutos antes en el camerino. Una historia de pasión que nadie quiso confirmar, pero que todos sabían. La musa sufría, el genio creaba, y el mundo aplaudía. Pero tras bambalinas, había dolor y manipulación. El medio no la perdonaba. Aunque era aclamada por el público, muchas disqueras se negaban a firmarla por no tener la imagen comercial que buscaban. Tenía la voz más impresionante de su generación, y aún así era rechazada por su raza. La relegaban a bares, presentaciones nocturnas y espacios marginales, mientras otras cantantes, con menos talento pero mejor apariencia, se llevaban las portadas. ¿Te imaginas la frustración? ¿El coraje? Toña tenía que romper el alma en cada nota para poder ser escuchada. Y si ya te estás estremeciendo con esta historia, suscríbete ahora mismo a La Otra Cara de la Fama, deja tu like y compártela. Porque lo más impactante, aún está por venir. En los años 40 y 50, Toña alcanzó fama internacional. Fue recibida en Cuba, en Colombia, en Nueva York, y en cada lugar, la adoraban. Pero en México, su propio país, seguía siendo tratada como una artista de segunda. Las radios la tocaban poco, los contratos eran miserables, y cuando protestaba, la tachaban de conflictiva. La gran voz de México, ¿marginada en casa? Un periodista llegó a escribir, Toña la Negra canta como diosa y vive como criada. Una frase brutal, que reflejaba la cruda realidad. En su vida amorosa, los secretos eran aún más explosivos. Se decía que tuvo varios romances con músicos casados, con empresarios de la noche y hasta con una reconocida actriz del cine de oro, cuyo nombre fue censurado por décadas. Toña la Negra vivía bajo el código del silencio. Nunca habló de sus relaciones, pero las miradas, los rumores y las lágrimas en sus canciones lo decían todo. Su corazón estaba hecho trizas, pero lo convertía en arte. Y eso era su mayor venganza. El romance entre Toña la Negra y Agustín Lara era un secreto a voces, pero detrás de las miradas cómplices y las colaboraciones musicales, había una relación tan tóxica como fascinante. Se decía que Lara, obsesionado con su voz, le prohibía cantar con otros compositores. Que la celaba incluso de los músicos de su propia orquesta. Una vez, en plena gira, interrumpió una presentación solo porque creyó que Toña había sonreído demasiado a un pianista. Testigos aseguraron que la discusión fue tan intensa, que ella cantó llorando toda la segunda mitad del show,
y aún así, el público la ovacionó. En otra ocasión, durante la grabación de una canción, Toña interrumpió la toma porque Lara le gritó frente a todos: «Esa no es tu canción, es mía. Tú solo canta lo que yo escribí». El silencio en el estudio fue sepulcral. Pero Toña, lejos de quedarse callada, respondió con una versión aún más desgarradora de Lamento Jarocho, cargada de una rabia tan real que heló a todos los presentes. La toma quedó registrada como la buena, y se convirtió en una de las versiones más impactantes jamás grabadas. El dolor real, convertido en arte inmortal. Se hablaba también de episodios más oscuros. Algunas personas cercanas aseguraban que Toña fue víctima de manipulación emocional, e incluso de violencia psicológica por parte de Lara. Él sabía que ella lo amaba profundamente, y usaba ese amor como un arma. La hacía competir con otras mujeres, la alejaba de sus amigos, y luego regresaba con promesas de nuevas canciones, nuevos duetos, nuevos sueños. Era un ciclo vicioso: pasión, humillación, reconciliación, y otra vez, el mismo infierno. Y si todo esto no fuera suficiente, hubo una noche en la que, según se dice, Toña estuvo a punto de abandonar la música por completo. Fue después de un pleito monumental con Lara en un camerino de Veracruz. Él la acusó de traicionarlo con un político. Ella le gritó que estaba harta de ser su sombra. Lanzó una copa contra el espejo, tomó sus cosas y desapareció por 2 días. Cuando regresó, subió al escenario y cantó como si estuviera despidiéndose del mundo. Esa presentación quedó marcada como una de las más legendarias de su carrera. Lo más perturbador es que, a pesar de todo, Toña nunca habló mal de Agustín Lara en público. Jamás lo desmintió, jamás lo acusó. Siempre que le preguntaban por él, respondía con frases ambiguas como «él sabía cómo hacerme cantar», o «fue el dolor más hermoso que he tenido». Era miedo, respeto, o una fidelidad emocional imposible de romper. Nadie lo sabe con certeza, pero muchos aseguran que, aunque él se casó varias veces, Toña fue la única que realmente le rompió el alma. Mientras el público creía ver una dupla artística perfecta, detrás de las cortinas había escenas dignas de un drama de época. Testigos afirmaban que Lara era capaz de humillarla públicamente en cenas con otros compositores, que le quitaba canciones, las regalaba a otras intérpretes, solo para herirla. Y Toña, en vez de vengarse, lo superaba cantando mejor. Cada canción que Lara escribía para otra mujer, ella la respondía con una interpretación que dejaba en ridículo a la original. Toña la Negra convertía el desprecio en poesía sonora. Algunos musicólogos afirman que los tonos menores y las modulaciones profundas que caracterizan muchas de sus canciones más famosas fueron adaptaciones que Toña hizo sobre las partituras originales, sin avisar. Que su interpretación no solo era emocional, sino técnica y revolucionaria. Modificaba la obra en plena ejecución para hacerla suya. Y Lara, aunque nunca lo admitió, lo sabía. Por eso nunca la dejó ir del todo. Porque sabía que sin su voz, sus letras no eran más que palabras bonitas. Y tal vez lo más intrigante de esta historia es que, según cartas privadas filtradas años después, Toña también habría tenido en su poder una serie de composiciones firmadas por ella, pero publicadas bajo el nombre de Agustín Lara. Se hablaba de una caja fuerte, de manuscritos escondidos, de documentos que habrían cambiado la historia de la música mexicana si salían a la luz. ¿Dónde están ahora? ¿Quién los tiene? ¿Fueron destruidos? Nadie lo sabe, pero los rumores persisten. Y esa caja perdida podría contener la verdad más explosiva de toda esta historia. También enfrentó la adicción. Se sabe que durante varios años luchó contra el alcoholismo en silencio. Se presentaba borracha en algunos shows, olvidaba letras, caía en camerinos, y aún así, nadie se atrevía a sacarla del escenario. Porque incluso en su estado más frágil, su voz era sobrenatural. Una vez, un empresario la quiso reemplazar por otra cantante en una presentación en Veracruz, y el público casi incendia el lugar. La adoraban como a una santa profana. Pero el precio que pagaba por seguir viva era altísimo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a La Otra Cara de la Fama, porque lo que sigue son las revelaciones más tristes, más fuertes y más necesarias de esta historia. Ya entrada en años,
Toña vivía prácticamente olvidada por la industria. Nadie le ofrecía contratos, las disqueras le cerraban la puerta, y solo algunos fans fieles la seguían en giras pequeñas por provincia. En una ocasión, fue detenida en un aeropuerto por portarse agresiva con un agente de migración. La noticia no salió en prensa, pero un testigo aseguró que gritó: «¿Tú sabes quién soy yo?». El mundo parecía haberla olvidado, pero su voz seguía viva en los que no podían olvidarla. Murió en 1982 en medio de una profunda tristeza. Algunos amigos dijeron que en sus últimos días apenas hablaba, que solo escuchaba sus propias canciones una y otra vez. No hubo homenajes oficiales. No hubo funeral de Estado. Solo el llanto de quienes sabían que México había perdido a una de sus más grandes joyas, y no lo supo reconocer. Toña la Negra se fue como vivió, amando, cantando, y resistiendo el desprecio de un país que no la merecía. Pero su leyenda no murió. Décadas después, su voz resurgió con fuerza en documentales, remasterizaciones y hasta canciones virales en redes sociales. Su interpretación de Veracruz es considerada una de las más emotivas de la historia de la música en español. Y cada vez que suena, vuelve a doler. Porque Toña la Negra no solo fue una voz, fue una herida abierta, un grito silenciado, una verdad incómoda para una industria que quiso callarla. Y aquí, en la otra cara de la fama, te mostramos eso. Lo que no sale en biografías oficiales. Lo que los homenajes no cuentan. Lo que la historia maquilló por décadas. Porque Toña la Negra no fue solo una gran cantante. Fue una mujer que venció al racismo, al machismo, al olvido, con el arma más poderosa que tenía, su voz. Y esa voz, incluso después de muerta, sigue cantando más fuerte que nunca. Los años posteriores a su muerte fueron, paradójicamente, más reveladores que muchos de los que vivió en vida. Archivos que habían sido silenciados comenzaron a salir a la luz. Grabaciones inéditas, cartas personales y testimonios de amigos cercanos reconstruyeron una Toña que muy pocos conocían. Una mujer que escribía poesía, que lloraba por las noches en hoteles vacíos, que hablaba de irse a vivir a La Habana para que por fin alguien me escuche con el corazón. Toña la Negra, la mujer que estremecía estadios, se sentía invisible fuera del escenario. Una de las revelaciones más impactantes llegó en forma de carta, descubierta en un viejo baúl en casa de una amiga. En ella, Toña hablaba de su profundo amor por una mujer misteriosa, a quien describía como mi calma, mi tormenta, mi secreto más doloroso y hermoso. La carta fue analizada por expertos y se confirmó su autenticidad. ¿Era esta la prueba final de un amor prohibido que la sociedad nunca le habría permitido vivir? Muchos aseguran que sí. Y esa carta, ahora expuesta en un museo de Veracruz, es testimonio de una historia que fue silenciada, por miedo. Incluso su relación con Agustín Lara fue reexaminada. Algunos investigadores concluyeron que más allá de ser musa, Toña había contribuido activamente a la creación de varias piezas, incluyendo melodías y versos que Lara firmó como propios. La mujer que le dio alma a sus canciones jamás recibió crédito alguno. Esa verdad incómoda fue enterrada durante décadas por conveniencia. Y cuando se intentó rescatar su nombre, ya era tarde. El genio tenía su pedestal. Y la musa, su olvido. Pero lo que más indignó a sus seguidores fue descubrir que Toña murió prácticamente sin dinero. A pesar de sus cientos de presentaciones, de sus discos vendidos, de su legado inigualable, apenas tenía lo justo para vivir. Las regalías no le llegaban. Los contratos eran injustos. Y las disqueras, que hoy la celebran en colecciones de lujo, se negaban a pagarle un solo peso en vida. La voz que hizo millonarios a otros, murió casi en la miseria. Una injusticia tan dolorosa como su propia interpretación de Noche Criolla. Sus últimos conciertos fueron en bares pequeños, en escenarios improvisados, con micrófonos de mala calidad y luces parpadeantes. Pero aún así, Toña cantaba con el alma desgarrada. El público, muchas veces borracho y ruidoso, se callaba cuando ella abría la boca. Era como si Dios hablase a través de su voz. Y sin importar la precariedad, jamás dejó de cantar. Mientras pueda respirar, voy a cantar aunque me estén enterrando viva, dijo una vez a una periodista, que nunca publicó la entrevista.
Lo que hace aún más amarga esta historia es la hipocresía posterior. Con los años, festivales, canales de televisión y gobiernos comenzaron a usar su imagen para homenajes, documentales, conciertos tributo. Pero pocos se detuvieron a preguntarse, ¿dónde estaban cuando más los necesitó? Las instituciones que la ignoraron en vida, ahora la usan como símbolo cultural. Y mientras su rostro aparece en murales y billetes conmemorativos, su historia real sigue oculta tras una cortina de homenajes vacíos. Afortunadamente, nuevas generaciones están redescubriendo su legado. Artistas jóvenes, mujeres afrolatinas, activistas del arte, le han devuelto su lugar en la historia. En redes sociales, su voz vuelve a doler, a conmover, a despertar conciencias. Porque Toña no fue solo una cantante, fue una mujer que se rebeló contra todos los esquemas de su tiempo. Cantó cuando nadie quería oírla. Amó cuando nadie la dejaba. Y brilló, cuando todo estaba diseñado para que fracasara. Y aquí, en la otra cara de la fama, no nos interesa repetir homenajes vacíos. Queremos contarte la verdad que nadie se atrevió a decir. Que Toña la Negra fue una estrella que nació para iluminar, pero que el mundo intentó apagar una y otra vez. Y aún así, su voz no murió. Porque hay historias que no se apagan con el tiempo, se hacen más fuertes. Y la de Toña es una de ellas.